Buen día. El día de ahora, en el tema 2.5, demostración del teorema de ángulos internos de un triángulo, vamos a resolver el siguiente problema. Demuestra que si el ángulo A, ángulo B y el ángulo C son ángulos internos de un triángulo, entonces, al sumar el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, esto es igual a 180 grados. Ya hemos escuchado este teorema muchas veces, ¿verdad? Ya hemos escuchado decir, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Pero ¿quién me garantiza que eso es cierto? ¿O cómo lo puedo demostrar? Pues ya que hemos visto las relaciones que existen entre los ángulos que están entre paralelas, vamos a utilizar ese nuevo conocimiento para poder resolver este problema. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, sobre el lado AB, vamos a prolongar ese lado AB y vamos a construir la recta M como una prolongación del lado AB de ese triángulo. Y por el vértice C, que está en esta parte, vamos a trazar una recta N que va a ser paralela a la recta M. Y lo vemos aquí. M, recordemos que es la prolongación del lado AB. Luego, por el vértice C, trazamos una recta paralela a M. También, además de eso, prolongamos los lados BC y AC. Aquí los pueden ver. ¿De qué nos sirve? Vamos a ver. Aquí en esta recta M tenemos un ángulo que tendría que medir 180, ¿sí o no? Es un ángulo llano. Pero está formado por tres ángulos. El ángulo P, el ángulo C y el ángulo Q. Entonces, ¿cómo escribimos eso? Matemáticamente de esta forma. El ángulo P más el ángulo C más el ángulo Q es igual a 180. Justificación: por formar un ángulo llano. Muy bien. Ahora, ¿pero esto de qué me servirá? Recordemos que habíamos trazado paralelas. N y M son paralelas. Podemos utilizar entonces ángulos alternos internos. ¿Será? Podría ser. Por ejemplo, el ángulo M. El ángulo M, el ángulo A. ¿A quién sería igual? Al ángulo P. ¿Por qué razón? Por ser alternos internos entre paralelas. También el ángulo Q, ¿a quién será igual? Al ángulo B. ¿Por qué razón? También por ser alternos internos entre paralelas. Entonces escribimos nuestra justificación. Luego, vamos a ver. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180. ¿Será? Bueno, habíamos visto que el ángulo P más el ángulo C más el ángulo Q es igual a 180. Pero P es igual a A, significa que puedo sustituir P por A. Y Q es igual al ángulo B, puedo sustituir Q por el ángulo B. Y C está en ambas, entonces tengo lo mismo.
Ya que tienen la misma medida, significa que A más B más C también esos ángulos suman 180. Por lo tanto, yo puedo concluir que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es de 180 grados, auxiliándome de toda esta construcción que hemos hecho junto con sus justificaciones. Bueno, eso es todo. Espero les sirva mucho. Recordemos que construimos sobre lo que ya hemos construido una recta paralela y hemos hecho prolongaciones. Este tipo de forma de solucionar nos va a servir mucho en geometría. Construir sobre la figura que ya nos da, claro, siempre que tomemos en cuenta los teoremas que estamos utilizando o las propiedades que estemos utilizando. Tiene que ser una construcción que sea válida para lo que nosotros necesitamos demostrar. Bueno chicos, eso es todo y nos vemos en la próxima clase.